Cierra la boca. Hazlo ahora mismo. Deja de explicar, deja de justificarte y sobre todo, deja de pensar que la persona que tienes enfrente, esa que te sonríe y asiente con la cabeza, realmente está de acuerdo contigo. No lo está. Lo que está haciendo es algo mucho más peligroso, algo que Maquiavelo identificó hace siglos como la característica definitiva de la verdadera inteligencia estratégica. Está anotando. Mientras tú llenas el silencio con tus inseguridades, revelando tus debilidades bajo la máscara de la honestidad, ellos están llenando un archivo mental, un registro meticuloso, frío y detallado de cada error, cada contradicción y cada confesión que les entregas gratuitamente. Tú crees que estás construyendo confianza. Ellos están construyendo un arsenal. Y el problema, el verdadero problema que te ha traído a este video, es que tú vives bajo la ilusión de que el tiempo borra las faltas. ¿Crees que porque nadie te reclamó nada en el momento, el error desapareció? ¡Qué ingenuidad tan costosa! La realidad es que no ha desaparecido. Ha sido archivado, etiquetado, y está esperando el momento preciso, el momento de tu mayor vulnerabilidad, para ser utilizado. Te has pasado la vida preguntándote por qué, de repente, la gente cambia contigo, por qué pierdes oportunidades, por qué te traicionan cuando menos lo esperas. La respuesta no es la mala suerte, la respuesta es que han estado llevando la cuenta, y tú, en tu ceguera, ni siquiera sabías que el juego había empezado. Detente un momento y analiza tu última conversación importante. ¿Cuánto hablaste tú y cuánto escucharon ellos? Esa desproporción es la medida exacta de tu peligro. La mayoría de las personas caminan por la vida como libros abiertos, desesperados por ser leídos, creyendo que la transparencia es una virtud moral. Nicolás Maquiavelo, el hombre que desnudó la naturaleza del poder como nadie más en la historia, se reiría de esa noción. Para él, y para cualquier persona con verdadera inteligencia operativa, la información es la moneda de cambio del mundo. Y tú estás regalando tu capital. Lo que vamos a explorar hoy no es agradable. No es una lección sobre cómo hacer amigos ni sobre cómo ser más simpático. Es una disección quirúrgica de cómo funciona la mente de aquellos que dominan su entorno. Vamos a ver cómo registran tus fallos, por qué tu necesidad de aprobación es tu sentencia de muerte social, y lo más importante, cómo puedes dejar de ser la presa que se ofrece voluntaria para el sacrificio. El problema no es que cometas errores, todos los cometen. El problema es que asumes que los demás tienen la misma memoria corta y selectiva que tú. Y esa asunción te va a costar todo si no despiertas ahora. Escucha bien. El mundo no es un tribunal de justicia donde se busca la verdad. Es un tablero de ajedrez donde se gestionan las ventajas. Y cada vez que abres la boca sin pensar, estás regalando una pieza. Maquiavelo decía que los hombres ofenden por miedo o por odio, pero los inteligentes no ofenden. Ellos observan, ellos esperan, y cuando actúan, no es un estallido emocional, es un movimiento calculado basado en años de datos que tú mismo les proporcionaste. La razón por la que sientes que estás estancado, repitiendo ciclos donde confías y luego eres decepcionado, es porque te niegas a ver esta dinámica. Prefieres pensar que el mundo es cálido y que el perdón es automático. Pero en los círculos de poder, en las jerarquías laborales, e incluso en las dinámicas familiares complejas, el perdón es solo una pausa táctica. La deuda queda anotada, y el cobrador siempre llega. Hoy vamos a abrir ese libro de cuentas. Vamos a ver qué han escrito sobre ti, y si tienes el valor suficiente para llegar al final, aprenderás a cerrar ese libro y empezar a escribir el tuyo. Pero te advierto, una vez que veas esta mecánica, no podrás dejar de verla en cada interacción, en cada mirada y en cada silencio de las personas que te rodean. La ignorancia era una bendición que acabas de perder. Bienvenido a la realidad. El concepto central que debes entender, aquel que separa a los ingenuos de los estrategas, es la existencia del libro mayor silencioso. Maquiavelo,
en sus discursos y en El Príncipe, nos recuerda constantemente que la naturaleza humana es inmutablemente egoísta y sobre todo vengativa. Pero hay una distinción crucial. El tonto se venga inmediatamente, reacciona al instante ante la ofensa, gritando, discutiendo, mostrando sus cartas. Al hacerlo, se vuelve predecible y, por tanto, inofensivo. El inteligente, en cambio, reprime la reacción inmediata, no porque sea noble, no porque sea bueno, sino porque entiende que la información no utilizada gana valor con el tiempo. Imagina esto. Estás en una reunión, o quizás en una cena con amigos, o incluso con tu pareja. Cometes un error. Dices algo inapropiado, revelas una duda sobre tu propia capacidad, o criticas a alguien que no está presente. Miras a tu alrededor. Nadie parece molesto. Alguien cambia de tema. Tú suspiras aliviado. No pasó nada, te dices. No se dieron cuenta. Ese es el error fatal. Sí se dieron cuenta. Lo que sucedió en ese microsegundo fue un registro. En la mente de la persona astuta frente a ti, se abrió una carpeta con tu nombre. Se anotó la fecha, la hora y la naturaleza de tu debilidad. Es indiscreto. Es inseguro. Traiciona a sus amigos cuando no están. Esa nota no se usa hoy. Hoy te sonríen. Hoy siguen bebiendo contigo. Pero esa nota se guarda en una bóveda mental. ¿Por qué? Porque el inteligente sabe que el mundo es un lugar inestable. Mañana, tú y él pueden ser rivales. Mañana, él puede necesitar una palanca para moverte de tu posición. Y cuando ese día llegue, no tendrá que inventar nada, ni tendrá que atacarte abiertamente. Solo tendrá que sacar ese pequeño archivo del estante y dejarlo caer en el lugar correcto. La ingenuidad es creer que la ausencia de castigo inmediato equivale a inocencia. Para la mente maquiavélica, la ausencia de castigo inmediato es simplemente acumulación de capital. Es como un banco. Tú depositas errores, ellos guardan los depósitos, y el interés se acumula. ¿Alguna vez te han sacado en cara algo que hiciste hace 3 años, algo que pensaste que estaba olvidado y enterrado? Y te quedaste paralizado, balbuceando. ¿Pero por qué sacas eso ahora? La respuesta es simple, porque ahora es útil, porque durante 3 años esa persona mantuvo ese dato fresco, pulido y listo, esperando el momento en que pudiera usarlo para desarmarte, para ganar una discusión, para justificar un despido o para romper una relación quedando como la víctima. Eso no es rencor emocional, es eficiencia estratégica. Y duele. Duele porque te das cuenta de que mientras tú vivías en el presente, ellos jugaban una partida que abarcaba años. Llegar hasta aquí no es casualidad. La mayoría de las personas ya habrían cerrado el video, ofendidas por la idea de que sus amigos o colegas los analizan de esta manera. Prefieren la mentira reconfortante. Pero tú sigues aquí. La mayoría se va antes de mirar esto de frente. Si sigues escuchando es porque algo en ti ya sabe que no puedes seguir huyendo. Porque has sentido ese frío en la nuca, cuando te das cuenta de que alguien sabe más de ti que tú de ellos. Antes de continuar con lo que viene, haz una pausa. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirse, y si ya estás suscrito, deja en los comentarios: elijo ser consciente. No como una afirmación vacía, sino como la decisión de empezar a hacer consciente lo que antes te gobernaba. Ahora sí, continuemos con lo que realmente cambia todo. Profundicemos en por qué haces esto. ¿Por qué les das las municiones? Porque el mecanismo de registro de ellos depende enteramente de tu mecanismo de proyección. Jung lo llamaba la sombra, y aquí se manifiesta de una forma brutal. Proyectas en los demás la bondad que deseas ver en ti mismo. Tienes una necesidad patológica de ser validado, de ser visto. Crees que si te muestras vulnerable, si cuentas tus secretos, si confiesas tus errores, generarás empatía. Es un cableado infantil. Cuando eras niño, si confesabas y llorabas, obtenías perdón. Pero el mundo adulto, el mundo del poder y la competencia, no es una guardería. Cuando te abres ante alguien que no ha ganado ese derecho, no estás creando intimidad.
Estás entregando rehenes. Observa la dinámica del bocazas. El bocazas no habla porque tenga mucho que decir. Habla porque no soporta el silencio. El silencio le obliga a mirarse a sí mismo, así que lo llena con palabras. Y en ese torrente de palabras siempre, invariablemente, se filtran verdades que deberían permanecer ocultas. El inteligente lo sabe. Por eso los verás a menudo callados, haciendo preguntas abiertas, animándote a seguir hablando. Cuéntame más, dicen. ¿Y cómo te sentiste con eso? No les interesa tu sentimiento, les interesa tu patrón. Están mapeando tu psique. Están buscando dónde están los botones que pueden presionar más tarde. Si saben que eres inseguro respecto a tu inteligencia, anotan atacar su intelecto para desestabilizarlo. Si saben que necesitas aprobación externa, anotan darle validación falsa para manipularlo. Tú crees que estás desahogándote con un amigo. En realidad, estás entregando el manual de instrucciones de cómo destruirte. Es como si en una guerra le enviaras al general enemigo los planos de tus defensas porque te cayó bien. Suena ridículo puesto así, ¿verdad? Pero lo haces. Lo haces en la oficina cuando te quejas de tu jefe con un compañero que apenas conoces. Lo haces en una primera cita cuando hablas de todos tus traumas con tus exparejas. Estás gritando, aquí es donde me duele, aquí es donde soy débil, aquí es donde puedes golpearme. Y créeme, si la situación lo requiere, te golpearán allí. Esto nos lleva a los patrones repetitivos. Si analizas tu vida, verás que no es la primera vez que te sientes traicionado o expuesto. Es un ciclo. Conoces a alguien, proyectas en esa persona una figura salvadora o de confianza absoluta, bajas todas tus defensas, entregas toda tu información, y luego, meses o años después, esa información es usada en tu contra, y tú gritas, traición. Maquiavelo te miraría con desdén y diría, no es traición, es consecuencia. Si dejas la puerta de tu casa abierta de par en par, no puedes sorprenderte cuando entran a robar. El ladrón solo hace lo que hace un ladrón. El inteligente oportunista solo hace lo que su naturaleza le dicta, usar los recursos disponibles para su beneficio. Y tú te convertiste en un recurso. El patrón se repite porque te niegas a aceptar que el ser humano tiene una faceta oscura, depredadora y calculadora. Quieres vivir en un mundo idealizado, y ese deseo te ciega ante la realidad de la naturaleza humana. Cambias de trabajo, cambias de pareja, cambias de ciudad, pero el patrón te sigue. ¿Por qué? Porque tú eres el denominador común. Tú eres el que habla demasiado. Tú eres el que no filtra. Tú eres el que asume que una sonrisa es un contrato de lealtad. Mientras no cambies esa premisa interna, mientras no aprendas a respetar tu propia privacidad y a valorar tu propio silencio, seguirás siendo la presa fácil. Seguirás siendo el que suministra las balas con las que luego le disparan. Es un eterno retorno de la ingenuidad. Y cada vez duele más, porque con cada repetición, tu cinismo aumenta, pero tu sabiduría no. Te vuelves amargo, no astuto. Y hay una diferencia abismal entre ambos. El amargo se queja del mundo. El astuto se adapta a él. Aquí suele aparecer una resistencia muy humana. Estás pensando, ¿entonces es mi culpa? ¿Me estás diciendo que la culpa de que alguien sea falso y manipulador es mía? Vamos a aclarar esto con la frialdad de un cirujano. La culpa es un concepto moral que sirve de poco en la estrategia. La responsabilidad, sin embargo, es poder. Si dices que es culpa de ellos por ser malos, te colocas en una posición de víctima impotente. No puedes controlar la maldad ajena. Por lo tanto, estás condenado. Pero si asumes la responsabilidad de tu indiscreción, entonces tienes el control. Maquiavelo no escribía sobre cómo debería ser el mundo, sino sobre cómo es. Y en el mundo real, la ingenuidad se castiga con la misma severidad que la maldad. Quizás con más, porque el malvado al menos está alerta. El ingenuo camina dormido hacia el precipicio. No se trata de que te vuelvas un paranoico que no confía en su propia madre. Se trata de entender los niveles de acceso.
No todo el mundo merece acceso al código fuente de tu vida. La responsabilidad radica en la gestión de ese acceso. Tú eres el guardián de tu fortaleza. Si el guardián se emborracha y deja bajar el puente levadizo, ¿de quién es la responsabilidad cuando el enemigo entra? El enemigo solo hizo su trabajo. El guardián falló en el suyo. Asumir esto duele. Duele mucho porque implica admitir que muchas de tus heridas fueron autoinfligidas por negligencia, pero ese dolor es el precio de la entrada a una vida nueva. Una vida donde ya no eres un títere de las circunstancias, ni de las agendas de otros. Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta es tu oscuridad, tu complicidad en tu propia caída. Tu deseo de ser salvado que te lleva a entregarte al primer postor. Al reconocer esto, dejas de preguntar, ¿por qué me hacen esto? Y empiezas a preguntar, ¿por qué permití esto? Y esa simple pregunta cambia la dinámica de poder instantáneamente. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se integra esta conciencia oscura sin volverse una persona horrible? El camino es convertirte en el observador. Maquiavelo abogaba por la virtud, que no es virtud moral, sino capacidad, habilidad, destreza. La destreza de ver las cosas como son. Tienes que aprender a sentarte en una habitación y escuchar más de lo que hablas. Tienes que aprender a sentir el impulso de buscar aprobación, notarlo en tu garganta queriendo salir en forma de una historia graciosa o una confesión íntima, y sofocarlo, tragarlo, guardarlo. Al principio, se sentirá como si estuvieras reprimiendo tu identidad. Sentirás que eres falso, pero no es falsedad, es contención, es disciplina. Empieza a notar cómo los demás hacen lo que tú hacías. Observa cómo alguien se pone nervioso y empieza a revelar información que no debería. En lugar de interrumpirlo o salvarlo, obsérvalo. Nota cómo tu mente empieza a registrar esa información, no necesariamente para usarla con maldad, sino para entender quién es esa persona. Ah, es inseguro con su autoridad, anotas. Ah, tiene problemas con el alcohol, registras. De repente, el mundo deja de ser un caos confuso y se convierte en un mapa legible. Cuando tú dejas de emitir ruido, empiezas a captar señales. Y aquí está el secreto que los poderosos no comparten: el silencio intimida. El silencio proyecta competencia. Cuando hablas poco, la gente asume que sabes más de lo que dices. Cuando hablas mucho, asumen que sabes menos de lo que dices. Al volverte reservado, inviertes la asimetría de la información. Ahora eres tú quien tiene el libro de cuentas. Ahora eres tú quien conoce las fichas del tablero. Y lo paradójico es que, al hacerte respetar de esta manera, tus relaciones mejoran. La gente respeta lo que no puede descifrar completamente. Dejas de ser el amigo cómodo, con el que se puede trapear el piso, y te conviertes en una presencia que requiere consideración. Cortas los ciclos de abuso porque ya no eres un blanco fácil. La oscuridad que has integrado te protege. Y cuando llegas hasta aquí, sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo te pasa desde afuera. Algo en ti entendió que el verdadero conflicto nunca fue el mundo, sino la forma inconsciente en la que te relacionabas con él. Has visto el mecanismo. Has visto el libro de notas invisible que todos llevan bajo el brazo. Y has entendido que tú has sido el escriba más diligente de tu propia destrucción. Pero el bolígrafo ha cambiado de mano. Maquiavelo, con todo su cinismo aparente, no quería crear monstruos. Quería despertar príncipes. Quería despertar a aquellos capaces de ver la realidad sin el velo del sentimentalismo. No hablaba de eliminar tu oscuridad ni de volverte una versión ideal de ti mismo. Hablaba de algo mucho más incómodo y más real. Dejar de vivir poseído por lo que no ves, porque lo que permanece inconsciente no descansa, dirige, y mientras dirige, tú crees que eliges pero solo reaccionas ante los hilos que otros mueven y que tú mismo les entregaste. El mundo no va a dejar de anotar. Los inteligentes no van a dejar de registrar tus errores. Esa es la naturaleza del juego.
Pero tú puedes dejar de ser el que pierde siempre. Puedes dejar de ser la fuente inagotable de información gratuita. Puedes cerrar la boca, abrir los ojos y empezar a jugar. Si esto te resonó, no lo conviertas en entretenimiento. Haz un gesto simple y honesto. Primero, si no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para personas como tú, que ya no buscan motivación barata sino verdades que duelen pero liberan. Y segundo, ya sea que estés suscrito o no, escribe en los comentarios: elijo hacerme consciente. No como una frase, sino como una decisión. Porque muchos verán este video, pero solo algunos harán algo con lo que sintieron aquí. El resto volverá a la inconsciencia, volverá a hablar de más y volverá a preguntarse por qué el mundo es tan cruel. Tú tienes la opción de no ser uno de ellos. Porque el verdadero despertar no es encontrar algo nuevo. Es dejar de huir de lo que siempre estuvo ahí. Y cuando dejas de huir todo cambia.